Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena y bienvenidos de nuevo. El día de hoy, como vieron en el título, vamos a estar hablando sobre 5 mujeres asesinas. Antes de comenzar, te dejo aquí los comentarios del video anterior y si quieres salir en el siguiente video, no olvides dejar aquí abajo tu comentario. También no olvides suscribirte si no lo has hecho para que no te jalen los pies en la noche y darle like al video para no tener pesadillas. Y pues ahora sí, vamos a comenzar. Amy Archer Gilligan. Sister Amy, como era llamada, quien por cierto era Escorpio, fue propietaria de un hogar de ancianos en Windsor, Connecticut, y fue una asesina serial que sistemáticamente asesinó al menos a 5 personas por envenenamiento. Una de esas personas fue su segundo esposo, Michael Gilligan, y el resto eran residentes de su hogar de ancianos. Es posible que estuviera involucrada en más muertes, ya que las autoridades encontraron 48 muertes totales en su asilo de ancianos. Entre 1907 y 1917 fallecieron 60 personas en el hogar Archer. Los familiares de los fallecidos sospecharon por el alto número de muertes, ya que solamente 12 personas habían muerto entre 1907 y 1910 y 48 habían muerto entre 1911 y 1916. Y entre ellos estaba un hombre llamado Franklin Andrews, quien era un hombre aparentemente sano que se encargaba de la jardinería en este asilo para ancianos, y en la mañana del 29 de mayo de 1914 su salud colapsó y esa misma tarde falleció. La causa oficial de la muerte había sido una úlcera gástrica, pero su hermana Nellie Pierce se percató al heredar sus papeles que Amy a veces presionaba a Franklin por dinero, y los clientes de esta casa para ancianos mostraban un patrón, ya que fallecían poco después de entregar cantidades grandes de dinero a su cuidadora, o sea, Amy. Mientras estas muertes continuaban, Nellie le hizo saber a la fiscalía local sobre sus sospechas, pero no recibió una respuesta satisfactoria. Entonces llevó su historia a un periódico llamado Hartford Courant el 9 de mayo de 1916, y fue después de esto que la policía empezó a hacer investigaciones. La investigación duró casi un año en completarse, pero los resultados fueron interesantes. Los cuerpos de Gilligan, Andrew y otros 3 residentes habían sido exhumados. Los 5 habían muerto por envenenamiento con arsénico, y los comerciantes locales fueron a dar testimonio de que Amy había estado comprando grandes cantidades de arsénico, supuestamente para matar ratas. Amy fue arrestada y juzgada por asesinato, inicialmente por 5 cargos. Su abogado logró que estos 5 cargos se redujeran a 1, pero el 18 de junio de 1917 un jurado la encontró culpable y fue sentenciada a muerte. En 1924 Amy fue declarada mentalmente incapacitada y fue trasladada al Hospital Connecticut para enfermos mentales, donde permaneció hasta su muerte el 23 de abril de 1962. Velma Barfield. Margie Velma Barfield, quien por cierto era Escorpio también, fue una asesina en serie condenada por 6 asesinatos. Fue la primera mujer en Estados Unidos en ser ejecutada después de la reanudación de la pena de muerte, y también fue la primera mujer en morir por la inyección letal. Su padre era muy abusivo con ella y ella resentía mucho que su madre no impidiera los golpes. Se escapó de su casa al casarse con Thomas Burke en 1949 y tuvieron 2 hijos. Realmente eran muy felices hasta que Velma tuvo una histerectomía y desarrolló un grave dolor de espalda. Estos eventos obviamente causaron un cambio de comportamiento en Velma y eventualmente una adicción a las drogas. Thomas, su esposo, se volvió alcohólico y las quejas de Velma por esta situación se convirtieron en discusiones cada vez más intensas. En abril de 1969, después de que Thomas se embriagó y perdió la conciencia, Velma y sus 2 hijos se fueron para volver y encontrar su hogar incendiado y a Thomas muerto. Solo unos meses después su hogar volvió a incendiarse, con la única diferencia de que esta vez contaban con el dinero del seguro. En 1970 Velma se casó con un viudo, Jennings Barfield, y menos de un año después de su matrimonio, Jennings murió de un ataque al corazón y dejando a Velma viuda una vez más. Ella siempre negó haberlo asesinado. En 1974 la madre de Velma, Lillian Bullard, mostró síntomas de intensa diarrea, vómitos y náuseas.
solo para recuperarse a los pocos días. Y durante la temporada de Navidad de ese mismo año, Lillian experimentó la misma enfermedad como la ocasión anterior, resultando en su muerte solo horas después de llegar al hospital. En 1976, Velma comenzó a cuidar de los ancianos trabajando para Montgomery y Dolly Edwards. En el invierno de ese mismo año, Montgomery murió. Después de un poco más de un mes, Dolly empezó a experimentar los mismos síntomas de la mamá de Velma y pronto murió. Este asesinato sí lo confesó. Al año siguiente, en 1977, Velma tomó otro trabajo de cuidadora, esta vez de Record Lee, de 76 años. El 4 de junio de este año, el esposo de Lee, John Henry, comenzó a experimentar dolores en el estómago y pecho, con vómitos y diarrea. Poco después murió, y Velma después confesó su asesinato. Otra víctima fue Stuart Taylor, el novio de Velma. Temiendo que él descubriera que ella había falsificado algunos cheques de su cuenta, mezcló veneno para ratas con su cerveza y té. Una autopsia encontró arsénico en el sistema de Stuart. Después de su arresto, el cuerpo de Jennings Barfield, su ex esposo muerto por un ataque al corazón, fue exhumado y se encontraron rastros de arsénico en su sistema, un asesinato que Velma había negado cometer. Y después de esto confesó el asesinato de su madre. Durante su estancia en el corredor de la muerte, las celdas que asignan a las personas condenadas a ejecución, Velma se convirtió en una cristiana devota. Durante sus últimos años pasó atendiendo a los presos. Antes de su ejecución dio una declaración: sé que todos han pasado por mucho dolor, todas las familias conectadas, y lo siento. Y quiero agradecer a quienes me han estado apoyando estos 6 años. Barfield negó la última comida teniendo una bolsa de cheese doodles y una lata de Coca-Cola. Velma vestía pijama de color rosa y un pañal para adultos, mientras fue condenada a muerte. Judy Buenoano. Judy Díaz, o Judy Buenoano, quien por cierto era Aries, fue una asesina convicta que fue ejecutada por el asesinato de su esposo, James Goodyear, ocurrido en 1971. Ella también fue condenada por el asesinato de su hijo, Michael Buenoano, ocurrido en 1980, y del intento de asesinato de su novio John Gentry, ocurrido en 1983. También se reconoce que ha sido responsable de la muerte de su novio, Bobby Joe Morris, en Colorado en 1978, o sea, un poco más de 10 años antes de los siguientes asesinatos. El 21 de enero de 1962, Judy se casó con James Goodyear. El 15 de septiembre de 1971, Goodyear falleció a causa de una misteriosa enfermedad. Según los fiscales, ella fue motivada por el dinero del seguro cuando envenenó a su esposo con arsénico. Sin embargo, inicialmente se creía que su muerte era gracias a causas naturales. En 1973 se mudó con Bobby Joe Morris. En enero de 1978, 5 años después, Morris falleció. En los análisis que realizaron después de que ella fuera arrestada, indican que los tejidos de Morris mostraban intoxicación aguda por arsénico. Más tarde ese mismo año, Judy cambió legalmente su apellido y el de sus hijos a Buenoano, apellido mal traducido al español de las palabras Goodyear de buen año, en un aparente homenaje a su esposo fallecido. El hijo adoptivo de Judy, Michael, de 19 años, cayó gravemente enfermo en 1979. Sus síntomas incluyeron desafortunadamente paraplegia, y la autopsia que se realizó tiempo después indicó que había sido víctima de una grave intoxicación por arsénico, la cual provocó su discapacidad. En 1980, Judy y Michael se subieron a un bote. Aparentemente el bote se volteó deliberadamente y Michael, incapacitado por sus brazos y piernas, murió ahogado. En 1983, Judy estaba comprometida con John Gentry, quien fue gravemente herido cuando su automóvil explotó por una bomba que detonó cuando su auto fue encendido. Mientras se recuperaba de sus heridas, la policía encontró varias discrepancias en los antecedentes de Judy. Ella había inventado un falso embarazo, aparte de que había comenzado a decirle a sus amistades que Gentry sufría de una enfermedad terminal.
Al enterarse de esto, Gentry proporcionó a la policía las píldoras de vitaminas que Judy había estado dándole, y en estas encontró que contenían arsénico y formaldehído. Y esto provocó las exhumaciones de los cuerpos de su hijo Michael Buchanan, de James Goodyear y Bobby Joe Morris, y el descubrimiento de que cada uno de ellos había sido víctima de envenenamiento por arsénico. En 1984 ella fue condenada por el asesinato de su hijo Michael y el intento de asesinato de John Gentry, y un año después también fue condenada por el asesinato de James Goodyear. Además fue declarada culpable de múltiples cargos por fraude de seguros y se cree que ha cometido múltiples actos de incendio premeditado por los seguros. Ella también era sospechosa en 1980 de la muerte de su novio, Gerald Dossett. Después de su arresto, el cuerpo de Dossett fue exhumado y los análisis detectaron signos de envenenamiento por arsénico, aunque no se presentaron cargos en ese caso. Aunque ella siempre dijo haber sido inocente, estuvo en el Departamento Correccional de la Florida y en la Institución Correccional de Broward antes de ser ejecutada en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida el lunes 30 de marzo de 1998. Tras haber permanecido 13 años en el corredor de la muerte, para su última comida ella habría elegido una comida saludable con brócoli, espárragos y fresas. No quiso decir sus últimas palabras y fue ejecutada solo 5 días antes de su cumpleaños 55. Marie Clement. Marie Clement, quien por cierto fue Acuario, fue una asesina en serie estadounidense de origen luxemburgués quien envenenó a sus padres y a sus hermanas. Aunque nunca fue acusada de sus muertes, más tarde fue acusada del intento de envenenamiento de la familia de su hermana y sentenciada solamente a 1 año en la prisión de Joliet. A partir de 1880, su hermana pequeña Annie sufrió repentinamente convulsiones y murió poco después, atribuyéndose a su muerte el comer mucho antes de acostarse. Durante los años siguientes, sus padres y su hermana Lena fallecieron en circunstancias similares, todos ellos falleciendo por convulsiones o insuficiencia cardíaca, luego de sufrir una enfermedad no identificable. 2 meses después del entierro de su padre, Mary se mudó con su hermana Catherine, su esposo Michael y sus 2 hijos. En varias ocasiones cocinaba para la familia y en cada una de estas sufrían violentos vómitos y espasmos. Michael finalmente empezó a sospechar de Mary, ya que ella siempre se negaba a probar la sopa que servía, hasta que un día encontró un paquete de polvo gris en su patio trasero, y después de comer un poco de sopa por la tarde y nuevamente comenzó a vomitar, notó un sedimento en su plato que se parecía al polvo misterioso del patio trasero. Después de examinar esta sustancia y darse cuenta de que este polvo contenía arsénico, Mary Clement fue arrestada. Y mientras estaba en prisión, Mary juraba que era inocente. Lloró incontrolablemente durante 2 días y afirmó que su hermana la había acusado por el único motivo de obtener $100 que supuestamente poseía. Sin embargo, cuando un reportero le interrogó más adelante, confesó no solo haber envenenado a la familia de su hermana, sino también a su padre, a su madre y a sus hermanas. 2 días después fue entrevistada por un doctor y durante dicha entrevista Mary afirmó no haber realizado ninguna confesión y si lo había hecho no lo recordaba. Cuando más tarde se le preguntó que si pensaba que Clement estaba loca, el doctor lo negó y en su lugar dijo que sufría trastornos mentales. Mary Clement fue sentenciada a 1 año de cárcel por el jurado. Al mes siguiente escribió una carta confesando sus crímenes, incluido el asesinato de sus padres y de su hermana menor, impactando a todas las personas que aún la consideraban inocente, porque sí había personas que no creían que había sido ella. Y en esta carta también expresó su agrado por la breve condena. Después de su liberación, Clement se mudó a Los Ángeles para trabajar como empleada doméstica en la casa de una familia adinerada. Según los miembros de la familia, ella nunca habló sobre su pasado, pero era conocida como una anciana bastante agradable a la que le gustaba usar sombreros elaborados. Murió a los 81 años. Cynthia Kaufman. Cynthia Lynn Kaufman, quien por cierto es Capricornio, es una mujer estadounidense condenada en 1986 por el asesinato de 4 mujeres en California. Está condenada junto a su novio James Marlowe.
Cynthia admite haber cometido los asesinatos, pero insiste haber sufrido el síndrome de la mujer maltratada. Está sentenciada a muerte y espera su ejecución en California. Después de que su padre abandonó a su familia, fue criada por su madre. A la edad de 18 años, Kaufman se casó y se convirtió en madre. Aunque ese matrimonio no duró mucho, se mudó a Arizona y conoció a James Marlowe, poco después de que él saliera de prisión. Comenzaron a usar metanfetamina juntos, después se casaron y empezaron a cometer delitos violentos. Kaufman y Marlowe fueron acusados de los asesinatos de 4 mujeres entre octubre y noviembre de 1986. Fueron arrestados el 14 de noviembre del mismo año, luego de que Kaufman confesara los asesinatos. Ella dijo a los abogados que amaba a James, pero que él la maltrataba frecuentemente, así que ella no pudo hacer nada cuando Marlowe comenzó con los asesinatos. Sus víctimas fueron Sandra Nearly, Pamela Simmons, Corina Dale Novice y Lynelle Moraes. Fueron declarados culpables en julio de 1989 y en 1990 sentenciados a muerte. Aparte de un juicio en 1992 que la declaró culpable de otro asesinato y en este caso recibió una condena de cadena perpetua. Y bueno, pues esos fueron 5 casos de mujeres asesinas. Si compartes el signo zodiacal con alguna de ellas, dime aquí abajo, y si no, de todos modos déjame aquí tu signo. Oigan, olvidé decirles que aún me faltan muchas historias más por contarles, entonces si quieres la segunda parte, cuéntame aquí abajo. Suscríbete para que no te jalen los pies en la noche y dale like al video para no tener pesadillas. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!